Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Dijeron que no era una declaración de guerra, solo una advertencia formal, un mensaje envuelto en arrogancia, sellado con el símbolo del Consejo Galáctico y entregado como si fuéramos sus mascotas desobedientes. Ningún ejército en órbita, ni disparos de láser, solo palabras. Pero a veces, las palabras son peores que las balas. Todavía recuerdo la transmisión. Estaba sentado en el búnker de la sala de guerra bajo Nevada, con las paredes sudando por el viejo aislamiento y los nervios. Los generales permanecían como estatuas alrededor de la mesa, fingiendo que esto era solo otro altercado diplomático. Pero yo no era un político. No estaba entrenado para la diplomacia. Estaba entrenado para la represalia. El holograma parpadeó hasta encenderse. Un alienígena alto, de piel plateada, estaba en posición de firmes. Su voz se deslizaba a través de un traductor. A los líderes de la Tierra. Han avanzado demasiado, demasiado rápido. Su agresión, su expansión nuclear, su negativa a someterse a los términos del Consejo es inaceptable. Tienen 10 ciclos para obedecer o serán borrados. 10 ciclos. Su tiempo, no el nuestro. Una medida alienígena de días que apenas entendíamos. Probablemente a propósito. Así eran ellos. Siempre manteniéndonos desequilibrados. Siempre blandiendo su superioridad como una soga justo sobre nuestras cabezas. La sala quedó en silencio cuando terminó. Incluso el general Weller, conocido por regañar a los capitanes con la furia de una tormenta, se quedó allí, con la mandíbula apretada. Borrados, dije finalmente, mi voz baja, controlada. Quieren borrarnos. El presidente, viejo y cansado, pero aún con agallas, se inclinó hacia adelante. Capitán Thorne, ¿qué pasaría si no esperamos 10 ciclos? Miré alrededor de la mesa. Nadie objetó. Todos querían que alguien lo dijera en voz alta, así que lo hice. Contraatacamos antes de que piensen que estamos dudando. Sin esperas, sin negociaciones, sin tratos. Unas cuantas cejas se arquearon. Un general se movió en su asiento. Weller fue el primero en hablar. Estás hablando de una guerra preventiva, Thorne. Nos estás pidiendo que encendamos la cerilla antes de que ellos saquen sus armas. Asentí una vez. Ellos ya la encendieron. Ese mensaje fue la chispa. Si nos sentamos a hablar, moriremos cortésmente. Ese fue el momento en que todo cambió. Verán, lo que el Consejo no entendía, lo que nunca llegaron a comprender, era que la Tierra fue forjada en la guerra. No somos una especie que se doblega bajo presión. No nos desmoronamos cuando nos amenazan. Evolucionamos. Nos afilamos. Y cuando nos acorralan, no huimos. Atacamos. El presidente me lanzó una mirada. Del tipo que dice, Dios, ayúdanos a todos. Luego asintió. Tome la flota del colmillo negro. Movilícese ahora. Apunte a sus centros de retransmisión. Córtenles la voz primero. El colmillo negro era extraoficial. Construida en las sombras, financiada con fondos no declarados, tripulada por soldados que habían visto demasiado y ya no parpadeaban. Yo la comandaba porque no me importaban los tratados de paz. Me importaba la venganza. Y el Consejo acababa de convertirlo en algo personal. En 36 horas, estábamos en el aire. Sin comunicados de prensa, sin advertencias. Nos movimos como fantasmas a través del espacio oscuro, con los motores zumbando con la silenciosa promesa de la muerte. Nuestro primer golpe fue una estación de retransmisión en el borde del territorio del Consejo. Nada enorme, solo un satélite de comunicaciones flotante atado a un puesto de avanzada en una luna pequeña. Pero era la caja de resonancia del Consejo en ese sector. Sin ella, sus órdenes no podrían propagarse y su pánico sí lo haría. No les pedimos que se rindieran. No los contactamos. Llegamos con las armas listas y lo convertimos en una pira funeraria. Cuando las llamas se enfriaron y los escombros flotaron como cenizas en el vacío, me quedé en la cubierta de observación de la nave principal, contemplando las secuelas.
Mi segundo al mando, Carter, se acercó a mi lado. Su voz era áspera por años de respirar aire reciclado y ver morir a hombres. ¿Crees que vendrán por nosotros ahora? No respondí al principio. Solo miré las estrellas. El prístino imperio del Consejo se extendía en la negrura como un lienzo intacto. Pensaron que la tierra se arrodillaría, dije finalmente. Pero olvidaron que nos arrastramos a través de nuestra propia sangre solo para poder ponernos de pie. No vinimos aquí a pedir permiso. Carter no sonrió. Yo tampoco. Porque esto ya no era solo una guerra. Era una venganza. El Consejo no respondió de inmediato. Ese fue su primer error. Subestimaron lo rápido que la Tierra había cambiado. Todavía nos veían como una especie atrasada. Agresiva, emocional, impredecible. Tenían razón sobre la agresión, pero pensaban que era una debilidad. No lo era. Era la razón por la que habíamos sobrevivido lo suficiente como para alcanzar las estrellas. El segundo golpe llegó 72 horas después. Esta vez no solo silenciamos su repetidor. Tomamos su refinería en Bajara 4, una estación minera de alta gravedad que suministraba casi el 30% del combustible para las naves de patrulla del Consejo en ese cuadrante. No solo quería enviar un mensaje. Quería desangrarlos lentamente, una arteria a la vez. Atacamos rápido, quirúrgicamente. Mi equipo lo llamaba la carrera del carnicero. Entramos, vaciamos la atmósfera de la estación, desactivamos las cápsulas de escape y subimos un único mensaje antes de irnos. 4 palabras: la Tierra no se arrodilla. Después de eso, el Consejo finalmente despertó. Su respuesta no fue táctica. Fue desesperada. Desplegaron una flota en las colonias del borde medio, cortando las rutas comerciales, esperando asfixiarnos económicamente. Tal vez pensaron que la Tierra se doblegaría bajo presión, que el miedo a la inanición o al aislamiento quebraría nuestra moral. Pero olvidaron algo vital. Ya estábamos acostumbrados a sobrevivir con menos. La Tierra no era una utopía. No era una ciudad dorada flotando en las nubes como algunos de sus mundos de casta alta. Nuestra historia estaba empapada de filas para raciones, apagones y reconstrucciones después de cada guerra que nos habíamos buscado. Nos amenazan con incomodidades. Para nosotros, eso es un martes cualquiera. Aún así, no eran del todo estúpidos. Su flota era masiva. 3 cruceros clase acorazado, 17 naves de ataque y un bloqueo tan férreo que hacía casi imposible la comunicación más allá del anillo de Marte. Todo el sector medio se oscureció. Los civiles entraron en pánico. Las colonias comenzaron a racionar oxígeno y combustible. Los noticieros en la Tierra gritaban titulares sobre la rendición. Los senadores suplicaban por la diplomacia. Pero yo no los escuchaba a ellos. Escuchaba a los soldados. A los hombres y mujeres en búnkeres de acero respirando aire reciclado, cargando munición en rifles viejos porque sabían lo que se avecinaba. La gente a la que no le importaba el teatro político, solo la supervivencia. Carter golpeó una tableta sobre la mesa de guerra, su rostro torcido en una mezcla de furia y agotamiento. Bloquearon Tritón, sellaron el puerto con una red cinética y empezaron a escanear cada nave que llega. Tenemos 4 cargueros atrapados allí. Suministros, equipo médico, naves de evacuación, incluso familias. Miré los datos. La red era una trampa mortal. No podías atravesarla sin ser vaporizado, y no podías derribarla sin exponer tu flota al fuego de represalia de los cruceros que estaban justo detrás. Así que no volamos a través de ella. Volamos por debajo. El plan era una locura. Subterráneo, tunelando a través de la corteza de Tritón usando perforadoras de asteroides y equipos de minería modificados. Llevaría días, tal vez una semana, pero si lo lográbamos, abriríamos un camino bajo la red y sacaríamos nuestras naves justo debajo de sus narices. Lo llamamos Operación Gusano de Tumba. El nombre encajaba. Seleccioné personalmente a los equipos de perforación. Ningún novato, todos veteranos del asedio de la CPS en Marte. Aquellos que se habían arrastrado por el infierno helado con nada más que cortadores de plasma y coraje. Mientras avanzábamos, no dejaba de pensar en la arrogancia del Consejo,
en cómo esperaban que pidiéramos clemencia, en cómo tuvieron el descaro de lanzar una amenaza como si fueran dioses y nosotros solo otra especie a la que mantener a raya. Olvidaron lo que hacen los humanos cuando están acorralados. Cavamos, nos adaptamos y luego matamos. La operación Gusano de Tumba fue tierra, sudor y silencio. Las naves del Consejo sobrevolaban, sus elegantes cascos brillando como cuchillos. Escaneaban la superficie constantemente, pero nunca miraron debajo. Ahí es donde vivíamos ahora, en la oscuridad, arrastrándonos a través de roca volcánica y polvo venenoso como demonios surgiendo del infierno. Rompimos la última capa de la corteza al séptimo día. Recuerdo el momento. Alarmas gritando, vapor saliendo a presión del pozo, y luego silencio. Solo el golpe sordo de la presión ecualizándose. Luego llegó el mensaje. Camino despejado. Cargueros en movimiento. Fue como contener la respiración durante 7 días y finalmente exhalar. Los 4 cargueros despegaron, se deslizaron por el agujero y se desvanecieron en el vacío antes de que el Consejo se diera cuenta. Para cuando sus escáneres los detectaron, ya nos habíamos ido. Ni un solo civil perdido. Esa victoria nos costó, sin embargo. Uno de los equipos de excavación quedó atrapado en el colapso de una bolsa de gas. 18 hombres murieron instantáneamente. Otros 12 por asfixia antes de que pudiéramos sacarlos. Me quedé allí después de la operación, con las manos cubiertas de ceniza y sudor, mirando la lista de nombres. Sin medallas, sin discursos, solo nombres y silencio. Carter me pasó una petaca. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Los enterramos en los túneles que excavaron, sellados con fusibles de plasma y con los emblemas de su unidad grabados a fuego en la pared. Esa noche, grabé un mensaje. Sin política, sin grandilocuencia, solo yo. Aquí el capitán Torne, División Colmillo Negro. Amenazaron a la Tierra. Enviaron advertencias. Hicieron exigencias. No obedecimos. Tomamos represalias. Y continuaremos tomando represalias. Nos llaman primitivos. Nos llaman imprudentes, pero déjenme ser claro. Esto es supervivencia, y somos muy buenos sobreviviendo. Dicen que la Tierra está fuera de control. Yo digo que la Tierra apenas está empezando. Lo envié a través de cada repetidor hackeado al que teníamos acceso y me aseguré de que les llegara. Quería que me escucharan antes del próximo ataque. El siguiente movimiento del Consejo fue brutal. Apuntaron al Hospital Orbital de Vega 9. Sin defensas, solo médicos, pacientes y voluntarios. Técnicamente era terreno neutral, marcado con el sello de la Cruz Azul reconocido por todas las alianzas de especies importantes. Lo atacaron de todos modos. Sin advertencia, sin exigencias, solo una lluvia de proyectiles de impacto de alta velocidad que convirtieron la estación en un cadáver ardiente de metal retorcido y cuerpos a la deriva. Más de 600 muertos. Un tercio de ellos eran niños. Nunca se atribuyeron la responsabilidad, por supuesto. Sin armas distintivas, sin una declaración oficial, pero lo sabíamos. Todos lo sabían. Ese fue el momento en que todo se rompió. Los medios en casa dejaron de suplicar por la diplomacia. Los senadores se callaron. La gente ya no quería paz. Quería retribución. Y yo también. Lanzamos la Operación Luz de Ascua en 48 horas. Sin secretismo esta vez. Sin tácticas encubiertas, un asalto a gran escala en uno de sus planetas de investigación clave, IRET 4. Era donde desarrollaban sus sistemas de control neuronal, su IA de supresión de masas y sus programas de condicionamiento mental. El lugar donde convirtieron la obediencia en una ciencia. No solo queríamos destruirlo. Queríamos que lo sintieran. Caímos desde la órbita como fuego. Enormes barras cinéticas se estrellaron contra su escudo planetario, abriendo agujeros lo suficientemente anchos como para que pasaran flotas enteras. Nuestros equipos de desembarco siguieron de inmediato. Sin tanques, sin artillería, solo escuadrones de humanos armados moviéndose como fantasmas, despejando edificios, colocando cargas. Yo estaba allí, en el terreno. Necesitaba estarlo. Derribé la puerta de su archivo central yo mismo. 2 de sus científicos estaban allí, desarmados,
temblando. Uno de ellos levantó las manos. Por favor, dijo en un inglés entrecortado. No somos soldados. Tampoco lo eran los niños de Vega 9. No lo dije en voz alta. Simplemente me di la vuelta y salí. Segundos después, las cargas iluminaron el cielo con el tipo de resplandor que solo la venganza puede crear. Todo el complejo de investigación quedó reducido a vidrio humeante. Sus registros eran cenizas, sus secretos borrados. No tomamos prisioneros. No nos disculpamos. Después de Luz de Ascua, todo cambió. El consejo empezó a resquebrajarse. Su unidad se deshilachó. Algunas especies comenzaron a retirar sus flotas, cuestionando el costo de una guerra con la Tierra. Su arrogancia se estaba desmoronando, reemplazada por el miedo. El tipo de miedo que surge cuando una especie de la que te burlabas ahora está desmantelando tu imperio pieza por pieza. Pero no había terminado, porque esto ya no se trataba de tácticas. Se trataba de memoria. De cada insulto, cada restricción, cada sanción forzada, cada vez que la Tierra fue obligada a arrastrarse a los pies de civilizaciones que se creían superiores. Ahora entendían algo que nunca antes habían entendido. Los humanos no se detienen cuando están heridos. Se detienen cuando están satisfechos. Y ni siquiera estábamos cerca. Después de Iret 4, la flota del Colmillo Negro se convirtió en una historia de fantasmas. Las naves del Consejo comenzaron a cambiar sus patrones de vuelo. Los convoys empezaron a duplicar sus escoltas. Algunas estaciones se negaban a responder a las llamadas de naves desconocidas, aterrorizadas de recibir la señal equivocada y encontrarse en la siguiente lista de objetivos. No atacábamos siempre. A veces solo observábamos, dejábamos que sudaran, que se preguntaran cuándo caería el próximo martillo. Ese tipo de guerra psicológica funcionaba mejor que cualquier cañón láser, y no nos costaba nada. Pero para mí, la verdadera guerra no estaba en las estrellas. Estaba dentro. No había vuelto a la Tierra desde la amenaza del Consejo. Demasiado peligroso, demasiado simbólico. Si se enteraban de que estaba en el planeta, lanzarían la mitad de su flota solo por el impulso moral. Pero había momentos en que me sentaba en la cámara de mando del Inquerce Infernal, nuestra nave principal, y miraba el holograma de la Tierra girando lentamente en una proyección que nunca cambiaba. Ese era mi hogar. El único hogar que había conocido. Todo lo que hacía aquí fuera, cada estación que incendiábamos, cada soldado que enterraba, cada enemigo que dejaba ahogándose en su último aliento, era por ese planeta azul. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de preservación. Pero la preservación cuesta más que solo sangre. Cuesta la humanidad. Y podía sentir que la mía se me escapaba. Los informes comenzaron a filtrarse. Las represalias del Consejo no se detenían. Simplemente se estaban volviendo más sucias. Ya no podían vencernos en combate directo. Demasiado arriesgado, demasiado caro. Así que recurrieron a tácticas antiguas, silenciosas. Empezaron a financiar facciones humanas rebeldes, movimientos clandestinos en las colonias exteriores, grupos que siempre habían odiado el control centralizado de la Tierra, los de voluntad débil, los que querían la paz, incluso si eso significaba doblar la rodilla. Uno de ellos se hacía llamar el Acuerdo de Armonía. Nombre suave, lemas bonitos. Terminar la guerra, salvar a la humanidad, decían todas sus transmisiones. Pero tras bastidores, estaban alimentando al Consejo con información, filtrando rutas de suministro, marcando objetivos. Traidores. Carter me trajo la información él mismo. Lo encontramos, jefe, dijo, lanzando una tableta agrietada sobre la mesa. Mensajes encriptados, coordenadas, cadena de datos completa. Uno de los líderes del acuerdo es un coronel del propio Consejo de Seguridad de la Tierra. No me inmuté, no maldije, ni siquiera parpadeé, solo asentí. ¿Dónde? Puesto de avanzada Juno. Tercer anillo de Saturno. Tienen un puesto de escucha enterrado en el hielo transmitiendo desde allí. Moviliza al escuadrón Valquiria. Sin supervivientes. Carter no discutió porque la traición desde dentro es peor que cualquier amenaza alienígena. Podíamos luchar contra el Consejo, pero contra nuestra propia gente,
Esa podredumbre se extiende si no la cortas de raíz inmediatamente. Yo estaba en la nave de desembarco principal cuando atacamos Juno. La nieve gritaba bajo nuestras orugas. Las tormentas de hielo azotaban los cascos de metal y nuestras botas crujían sobre los cadáveres congelados de los primeros colonos que una vez intentaron hacer de este lugar un refugio. Cuando rompimos las puertas del puesto de avanzada, no hubo resistencia. Solo 6 humanos con armaduras de grado del Consejo, con las manos en alto, los rostros ya resignados. Uno de ellos dio un paso adelante, calvo, bien afeitado, ojos muertos. «Sé quién eres», dijo. No respondí. «Lo estás empeorando», continuó. «Cada vez que los golpeas, nos devuelven el golpe más fuerte. ¿Crees que estás salvando a la Tierra? Estás sentenciando a miles de millones». Aún así, no dije nada. Yo era padre, añadió. Tenía una esposa, hijos. ¿Crees que esta guerra te convierte en un héroe? Solo eres un asesino. Tenía razón. Pero también era un traidor. Y no necesitaba justificarme ante un hombre que vendió a su especie para salvar su propio pellejo. Carter se paró detrás de mí. «Órdenes». Miré al hombre calvo a los ojos. «Quémenlo todo». Después de Juno, algo cambió en las transmisiones del Consejo. Empezaron a llamarnos terroristas, criminales, señores de la guerra. La ironía era casi risible. Fueron ellos quienes enviaron una amenaza a través de las estrellas. Fueron ellos quienes mataron a un hospital lleno de niños. Y ahora querían cambiar la narrativa, hacernos parecer los villanos. No se dieron cuenta de que ya no nos importaba lo que pensaran. La humanidad había sido la villana en todos los libros de texto alienígenas desde que entramos en el escenario galáctico. Éramos la especie impredecible, los emocionales, los violentos. Nos menospreciaban en cada negociación comercial, limitaban nuestros derechos tecnológicos, censuraban nuestros programas de IA. Nos temían porque no encajábamos en su perfecta y estéril utopía. Ahora nos habíamos convertido en la pesadilla de la que siempre nos acusaron. Y no me iba a disculpar por ello. Planeamos el siguiente ataque durante un mes. No una incursión, no una escaramuza, un asalto a gran escala. El mando central del Consejo, ubicado en el anillo orbital de su mundo capital, Siar Prime. Era una estación masiva con capas de defensas, módulos de mando, cámaras del Consejo y un nodo de IA activo que procesaba casi todas sus directivas militares. Tomarlo no solo los paralizaría. Enviaría un mensaje tan fuerte que las estrellas resonarían con él durante siglos. Carter expuso el plan sobre la mesa. 3 oleadas. Primero, abrimos un agujero en su red de escudos con varas de PEM táctico. Segundo, nuestras unidades de infiltración entran por los hangares inferiores. Colocan demoliciones. Tercero, la flota entra y arrasa el lugar. ¿Y los civiles?, preguntó el teniente Graves. Carter me miró. Respondí secamente. No se preocuparon por los civiles en Vega 9. Graves no volvió a hablar. Hay una línea entre la justicia y la venganza, y yo ya no fingía. Esto era venganza, fría, calculada, absoluta. El ataque comenzó a las 3, hora estándar galáctica. Lanzamos desde el otro lado del cinturón de asteroides, impulsándonos a través del espacio oscuro con nuestras emisiones amortiguadas. Las naves del colmillo negro se movían como susurros, silenciosas, invisibles, letales. Las varas de PEM golpearon primero. 5 de ellas, cada una del tamaño de un autobús, envueltas en metralla magnética y entrelazadas con disruptores iónicos. Cuando golpearon el anillo exterior, cortocircuitaron la mitad de la red antes de que el Consejo pudiera parpadear. Luego descendimos. Más de 100 unidades de infiltración se dispersaron como semillas en los hangares, cortando los sistemas de seguridad, borrando la vigilancia de la IA y colocando cargas en nodos estructurales clave. Una por una, las luces de Siar Prime comenzaron a morir. Yo estaba dentro del cuerpo de mando cuando la alarma central comenzó a aullar. Luces rojas, sirenas, guardias del Consejo con armaduras ceremoniales corriendo por los pasillos, confundidos, en pánico. Le disparé a uno en el pecho antes de que pudiera hablar. Sin piedad, sin vacilación.
En la cámara central, forzamos las puertas blindadas con cargas de termita. Dentro había 12 miembros del consejo, altos, arrogantes, envueltos en símbolos de poder. Uno de ellos, de piel gris y 6 ojos, se levantó como si todavía tuviera la ventaja. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo, con la voz temblorosa. «Esto condenará a tu especie para siempre». Caminé hasta el nodo de control central, coloqué la carga final y me volví para enfrentarlo. «No», dije. «Esto finalmente nos hará libres». La explosión rasgó la cámara como un grito. Toda la mitad superior del anillo orbital detonó. Nuestras unidades de infiltración evacuaron momentos antes de que nuestra flota se retirara a una distancia segura mientras los escombros llovían como un juicio. La IA militar del Consejo había desaparecido. Su cadena de mando, rota. Su sede de poder, vaporizada. No solo ganamos una batalla. Hicimos añicos un imperio. De vuelta a bordo del Inquerce infernal, la tripulación estaba en silencio. Sin vítores, sin celebraciones. Solo silencio. Entendieron lo que habíamos hecho. Ya no éramos soldados. Éramos leyendas, o monstruos, o ambos. Carter se paró a mi lado, observando los restos de Siar Prime arder en órbita. «¿Crees que ha terminado?», preguntó. Negué con la cabeza. «No. Ahora vendrán con todo lo que tienen». «Bien», murmuró. «Que vengan. Porque ahora no solo luchan contra la Tierra. Luchan contra una especie que se negó a morir». Las secuelas de Siar Prime fueron el silencio. Sin transmisiones, sin ultimátums, sin represalias, solo silencio. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, la galaxia contuvo el aliento. 1.000 millones de especies, cientos de mundos e innumerables puestos de avanzada esperaban a ver qué venía después. La cabeza del Consejo había sido cortada, sus flotas dispersas, su liderazgo atomizado, y la Tierra estaba allí, sosteniendo la espada ensangrentada. Pero el silencio nunca es paz. El silencio es el sonido antes de la tormenta. Lo sabíamos. Diablos, yo lo sentía. Y cuando llegó, no comenzó con acorazados. Comenzó con mentiras. Los noticieros de los sistemas neutrales explotaron con historias. La Tierra aniquila a las fuerzas de paz del Consejo. Terroristas humanos masacran a no combatientes. Líneas familiares enteras del Consejo aniquiladas en un asalto secreto. Lo jugaron perfectamente. No teníamos una maquinaria mediática, ni una división de imagen pública, ni influencers alienígenas o diplomáticos pulcros para torcer la verdad. Todo lo que teníamos eran cadáveres y estaciones rotas. Así que reescribieron la historia justo debajo de nosotros. Para la tercera semana, al menos 7 especies alineadas con el Consejo habían declarado la guerra abierta a la Tierra. No solo los supervivientes del Consejo, no solo soldados, civiles, mercenarios, incluso traidores que una vez habían estrechado la mano de los humanos ahora apretaban gatillos, temiendo ser los siguientes. La galaxia no vio lo que habíamos hecho como justicia. Lo vieron como un genocidio. Y eso lo cambió todo. El siguiente ataque no fue estratégico. Fue personal. Los leales al Consejo atacaron Nueva Kioto, una arqueología civil en órbita alrededor de la Tierra. Se suponía que era intocable, demasiado cerca del mundo natal, demasiado bien defendida, demasiado prominente. La atacaron de todos modos. Un cordón de gravedad de contrabando detonó en la espina dorsal de la estación durante un cambio de turno. La explosión no solo rompió cubiertas, sino que abrió la ciudad como una fruta. Miles fueron succionados al vacío. Familias, ingenieros, maestros. La esposa de mi hermano estaba a bordo. También su hija. Mi sobrina, desaparecida, así como si nada. Vi la grabación una vez, solo una vez. Suficiente para ver la explosión. Suficiente para oír los gritos cortados a media frase. Y luego la apagué porque sabía lo que tenía que hacer a continuación. El proyecto Luz Abrasadora no estaba en ninguna base de datos oficial de la Tierra. Incluso en el Colmillo Negro solo se susurraba al respecto. Un arma prototipo, una que nunca se suponía que usáramos.
Una ojiva gravitacional capaz de colapsar agujeros de gusano artificiales y desestabilizar núcleos de motores cuánticos en todo un sector. Un monstruo de un solo uso. No era un misil. Era un mensaje, y tenía la intención de usarlo. Carter, por una vez, realmente dudó cuando lo mencioné. Estás hablando de desencadenar una reacción en cadena que podría matar a millones. Thorne. Lo miré directamente a los ojos. Ellos empezaron esto con una amenaza. Intentamos advertencias. Intentamos precisión. Respondieron con niños muertos. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego dijo, ¿dónde? Sistema del corredor Delta. Dije. Ahí es donde su nueva flota se está concentrando. Detonamos luz abrasadora y pierden todo de un solo golpe. No asintió. No habló, pero tampoco me detuvo. Nos movimos rápido. El Inquerce infernal transportaba la ojiva, camuflado y oculto tras un campo de escombros. Seleccioné personalmente a la tripulación. Sin novatos, sin habladores, solo soldados que entendían lo que esto significaba. Cuanto más nos acercábamos al corredor Delta, más lo sentía. Un peso, como si la gravedad de la cosa en nuestra bodega no fuera solo física. Era moral. Era el alma de la humanidad en una cuenta atrás hacia la detonación. Mientras nos deslizábamos hacia el borde del sector, el escáner se iluminó. Docenas de naves del Consejo, organizadas, listas. Ya no se retiraban. Estaban preparando un ataque final. Una ola masiva para acabar con la Tierra de una vez por todas. Abrí el canal. Inicien la cuenta atrás. Detonación de luz abrasadora en T-5 minutos. La nave se quedó en silencio. Nadie hizo preguntas. Nadie rezó. Ya habíamos superado eso. Entonces, algo inesperado. Una señal, débil, distorsionada, apenas humana. Repito, aquí el Dr. Allen Miles de la Iniciativa Vega. No detonen. El Consejo retiene a más de 4.000 prisioneros de guerra humanos a bordo de Corredor 7. Repito. Miles de civiles, prisioneros, niños. Me quedé helado. Se me secó la boca. Carter me miró fijamente. Podría ser falso. Podría ser, pero si no lo es, mataremos a los nuestros. El silencio se alargó. Quedaba un minuto en la cuenta atrás. Cerré los ojos. Volví a ver la explosión de Nueva Kioto. Vi la mirada vacía en los ojos de mi sobrina. La última vez que hablé con ella en una llamada holográfica, me dijo que quería ser piloto. Abrí los ojos. Redirijan luz abrasadora. Recalibren la trayectoria de la carga. Vamos a golpear su comando de combustible en su lugar. Incapacitación, no colapso. Carter asintió rápidamente. Sí, señor. Perdimos nuestro tiro limpio. Perdimos la oportunidad de terminar la guerra con un solo destello. Pero no nos perdimos a nosotros mismos. No ese día. La ojiva detonó con una furia silenciosa. La explosión cortó 2/3 de la red de energía de su flota. El caos estalló. Las naves quedaron a la deriva, muertas en el espacio. Nuestros equipos de asalto se movilizaron rápidamente, abordaron los transportes y los encontraron. A los prisioneros. Humanos, débiles, hambrientos, pero vivos. Uno de ellos era Ilan Miles, el mismo hombre que envió la señal. Le faltaba un ojo, un brazo reemplazado por una prótesis tosca. Me miró como si yo fuera un fantasma. «Eres real», susurró. Lo subí a la camilla de evacuación yo mismo. «Todos somos reales», dije. Y aún no hemos terminado. La guerra cambió después de eso. No porque perdonáramos a los prisioneros, sino porque los prisioneros hablaron. Contaron historias. Dieron nombres. Revelaron cada campamento oculto, cada estación de transferencia secreta, cada lugar donde el Consejo mantenía a nuestra gente como ganado. Y con esa inteligencia, los golpeamos como un huracán. Liberamos colonia tras colonia. Cada puesto de avanzada que recuperamos, cada prisionero que rescatamos. El mito de la brutalidad humana comenzó a resquebrajarse. No éramos monstruos. Éramos supervivientes, y la galaxia finalmente vio la verdad.
El empuje final llegó al borde del abismo de Carrara, una zona oscura de tormentas de gravedad y picos de radiación donde el Consejo había escondido su último bastión. Los restos de su liderazgo, sus sistemas de archivo, su IA de seguridad. Todo ello enterrado en la oscuridad. No esperamos. Fuimos de cabeza. Cada nave, cada escuadrón, cada último soldado dispuesto a sangrar. El Inquerce infernal tomó la delantera, y yo tomé el frente de batalla. El abismo de Carrara no era un lugar al que nadie fuera voluntariamente. Incluso el Consejo lo evitaba. Tormentas de radiación, desgarros gravitacionales, nubes de escombros lo suficientemente densas como para rasgar el metal como si fuera papel. Era el infierno hecho forma, flotando en el borde del espacio conocido, lo que lo convertía en el lugar perfecto para que se escondieran los cobardes. Nuestra flota se acercó al abismo como tiburones rodeando a una ballena herida. Más de 60 naves de guerra, cientos de cápsulas de desembarco, cada caza y bombardero que nos quedaba en el colmillo negro. Si lo último del Consejo se escondía aquí, los íbamos a sacar por el cuello. Carter estaba a mi lado en el puente de mando del Inquerce infernal, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Tantas naves en una zona de muerte. ¿Estás seguro de que siquiera lograremos pasar? No todos nosotros, dije, pero lo suficientes. No discutió. Ya nunca lo hacía. A estas alturas, entendía lo que yo entendía. No había un final limpio para esto. No había una resolución nítida. Solo supervivencia. Golpeamos el muro exterior de la tormenta e inmediatamente perdimos 3 naves. Una fue cortada en 2 por una cizalladura gravitacional. Otra fue arrastrada a una bolsa de radiación tan densa que ni siquiera pudimos recuperar los restos. Una tercera perdió el control y se fue a la deriva, con la tripulación gritando por las comunicaciones mientras desaparecían en la negrura. Nadie habló. Nadie se inmutó. Simplemente seguimos adelante. Dentro de la tormenta, los sensores eran casi inútiles. Confiamos en rutas de vuelo a la antigua, drones de exploración y puro instinto. Cuanto más nos acercábamos a las coordenadas que nuestros exploradores habían extraído de los archivos capturados del Consejo, más evidentes se volvían las señales. Formaciones artificiales, satélites muertos, drones a la deriva en rutas circulares perfectas. Estaban aquí. Encontramos su última fortaleza enclavada entre 2 pozos gravitacionales gemelos, una ciudadela orbital con forma de luna creciente dentada, protegida por campos de radiación y armada hasta los dientes. Una voz irrumpió en las comunicaciones. Femenina, sintética, fría. Aquí el cuerpo de mando 01 del remanente del Consejo Galáctico. Están entrando en espacio restringido. A las fuerzas de la Tierra no se les concederá paso seguro. Pulsé el micrófono. Aquí el capitán Torne, comando del Colmillo Negro. Esa amenaza que enviaron a la Tierra, la estamos respondiendo, alto y claro. Una pausa. Luego, entonces serán destruidos. La batalla que siguió no fue una guerra. Fue una carnicería. La primera oleada fueron escuadrones de cazas. Usamos la velocidad para abrir agujeros en su red de drones, sacrificando a la mitad de los pilotos solo para abrir paso a nuestras naves pesadas. Una vez que los acorazados entraron, se convirtió en un juego de desgaste. Por cada torreta que destruíamos, 2 más se encendían. Nuestros cañones de riel se estrellaron contra sus estructuras centrales, cada impacto sacudiendo los cimientos de su estación. Ya estaba en mi armadura antes de que la segunda capa de escudos colapsara. Cápsulas de desembarco listas, dijo Carter. ¿Seguro de esto? Sí. Entonces te veré dentro. En el momento en que mi cápsula golpeó la cubierta de su estación, todo se volvió borroso. Las alarmas gritaban. Las luces parpadeaban. El humo llenaba el aire y los flujos de gravedad hacían que el suelo se doblara y retorciera. Mis botas tocaron tierra firme. El rifle de plasma zumbando en mis brazos. El escuadrón detrás de mí. Luchamos a través de corredores revestidos de arquitectura alienígena. Metal frío, venas de energía brillantes, torretas automáticas saliendo de las paredes. Mi armadura recibió 2 impactos antes de que irrumpiéramos en el salón central. Allí,
En el corazón de todo, se sentaba el remanente del consejo. 8 seres, los últimos de la élite. No levantaron armas, no suplicaron, ni siquiera hablaron. Simplemente miraban como si estuvieran por encima de todo, incluso mientras todo a su alrededor ardía. Uno dio un paso adelante, alto, insectoide, con las mandíbulas crispándose. Tú eres la muerte, dijo. Lo supimos cuando tu especie entró por primera vez en las estrellas. Bajé mi rifle. No soy la muerte. Soy la consecuencia. Luego apreté el gatillo. No dejamos a nadie con vida. Su núcleo de IA intentó purgarse. Secuencia de autodestrucción iniciada. No importó. Subimos un pico de datos que Carter había estado guardando para este preciso momento. Uno que atravesó su encriptación y transmitió sus archivos internos a través de cada frecuencia abierta. Crímenes de guerra, ejecuciones masivas, experimentos genéticos en humanos y otras especies por igual. Grabaciones, documentos, pruebas. La última mentira del Consejo quedó enterrada bajo sus propios pecados. Y por primera vez en la historia, la galaxia vio la verdad. Nos retiramos del abismo de Carrara con una flota rota. 18 naves restantes. La mitad de nuestros escuadrones muertos. La mayoría de nuestros sistemas fritos. Pero lo habíamos logrado. No solo ganamos. Los expusimos. Las secuelas no fueron desfiles de victoria. No hubo vítores, ni celebraciones, solo silencio de nuevo. Pero esta vez no era de pavor. Era de respeto. Las mismas especies que nos llamaron salvajes un año atrás ahora nos llamaban supervivientes. Algunos se pusieron en contacto. Los Berik ofrecieron suministros para la reconstrucción. Los iraní enviaron equipos médicos para ayudar a nuestras colonias. Incluso antiguos miembros del Consejo enviaron emisarios. Disculpas silenciosas envueltas en gestos diplomáticos. No olvidamos lo que hicieron, pero estábamos demasiado cansados para seguir enojados. Por ahora, me senté en mis aposentos a bordo del Inquerce infernal, viendo la Tierra elevarse en el visor. Carter entró sin llamar. Ya lo hacía. Se acabó, dijo. El Consejo está acabado. La galaxia nos mira de otra manera. Asentí. No se siente como una victoria. Se encogió de hombros. Quizá no lo sea. Quizá no exista tal cosa. Nos quedamos allí un largo rato. Luego preguntó, ¿y ahora qué? No tenía una respuesta. Quizá no la había. Quizá luchas porque si no lo haces, alguien más decide tu destino. Quizá la única opción que queda es levantarse, incluso si te cuesta todo. Porque en eso se construyó la humanidad. No en la paz, no en la diplomacia, sino en el desafío. Pasó un mes, luego 2. La galaxia no se desmoronó. No estalló en caos como habían advertido los leales al Consejo. Sucedió lo contrario. En realidad, las cosas se calmaron. Las rutas comerciales se reabrieron. El silencio volvió a las rutas espaciales. La lucha se detuvo, no por un tratado, sino porque nadie tenía la fuerza para lanzar otro golpe. Habíamos vencido al Consejo, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como salir de un edificio en llamas sin nada más que tus cicatrices. La Tierra seguía en pie, pero con cicatrices. Ciudades reconstruidas, sí, anillos orbitales reforzados. Los niños volvieron a la escuela. Las fábricas reabrieron. Pero había una corriente subterránea silenciosa en todas partes. Algo pesado que persistía en cada transmisión, cada conversación, en los ojos de cada soldado. No solo habíamos librado una guerra. Habíamos cambiado. Y nadie sabía si ese cambio era supervivencia o corrupción. No volví a la Tierra de inmediato. No podía, no quería ver las estatuas, las entrevistas, los políticos dándose palmaditas en la espalda como si hubieran liderado el esfuerzo de guerra. No lo habían hecho. Lo habían visto suceder desde pantallas de búnker y cámaras reforzadas mientras gente como yo enterraba a sus amigos en el polvo de lunas alienígenas. Pasé mi tiempo a bordo del Inquerce infernal supervisando el desmantelamiento del colmillo negro. Sí, querían que desapareciera. Dijeron que era hora de hacer la transición a la paz.
Dijeron que mantenerlo enviaría el mensaje equivocado a nuestros nuevos aliados. No discutí. No me molesté en decirles que la paz no significa nada cuando tus enemigos simplemente cambian de uniforme. El colmillo negro había cumplido su misión. Ahora lo querían empaquetado, etiquetado y olvidado, como la propia guerra. Carter se lo tomó peor que yo. Esta flota mantuvo viva a la Tierra, espetó en una de las reuniones. Quieren convertir estas naves en chatarra para reciclar solo para que la galaxia pueda dormir más tranquila por la noche. El enviado de la Tierra, un burócrata bien afeitado con manos suaves, ni siquiera se inmutó. Queremos avanzar. Las máquinas de guerra no nos ayudan a hacerlo. Carter me miró. No le di nada, porque la verdad era que entendía a ambos lados. Pero entender no significa estar de acuerdo. Aparcamos el Inquerce infernal en el dique seco solar, lo desmantelamos, desactivamos los núcleos de armas. Me quedé en el puente vacío durante mucho tiempo después de eso. No se sintió como decir adiós. Se sintió como enterrar a alguien. El tipo de adiós en el que sabes que no volverán y una parte de ti no quiere que lo hagan. Las luces se atenuaron por última vez. Salí de la nave, solo. Mi primer día de vuelta en la Tierra no fue como nadie esperaba. No caminé en un desfile. No me paré en ningún podio. Fui a un cementerio, no uno público. Este estaba fuera de la red, en lo profundo de las montañas de Colorado, bajo una línea de árboles que aún no había sido tocada por la guerra o el acero. Era donde estaban enterrados los primeros soldados del colmillo negro. Los de las primeras incursiones, las batallas silenciosas sobre las que nadie escribió historias. Sus lápidas no eran lujosas, solo placas de aleación oscura, nombres grabados en líneas duras. Sin banderas, sin flores, solo memoria. Me paré frente a una lápida con el capitán J. Ellsworth escrito en la parte superior. Fue el primer hombre que me siguió cuando el Consejo envió esa amenaza. Ni siquiera hizo preguntas. Solo empacó su equipo y dijo: «Vamos a matar a esos cabrones». Murió en Iret 4. Un fragmento de acero de la explosión le atravesó el pecho. Lo sostuve mientras se desangraba, y no gritó ni una sola vez. Me quedé allí y no dije nada porque, ¿qué diablos le dices a un hombre así? ¿Gracias? ¿Lo siento? No. Solo te quedas. Recuerdas y prometes no olvidar. Esa noche recibí un mensaje encriptado, código antiguo. Frecuencia del colmillo negro. Solo un hombre podría haberlo enviado. Carter. Su voz llegó áspera, como si no hubiera dormido en días. Thorne. Tienes que ver esto. Adjunto había un escaneo, una imagen de satélite tomada desde sensores del espacio profundo. No era la Tierra, no era un mundo del Consejo, sino una nueva estructura. Orbital, masiva, de forma triangular, sin marcas de lenguaje conocido, sin registro planetario. No del Consejo, no de la Tierra. Algo más. Debajo de la imagen había una sola palabra, no identificado. Se me encogió el estómago. Llamé a Carter. Respondió al primer tono. ¿Dónde está?, pregunté. Fuera de alcance, más allá de la deriva de Elón. Nadie ha ido tan lejos desde antes de la guerra. ¿Quién envió el escaneo? Ese es el problema, dijo. Vino de una sonda que lanzamos hace 3 años durante la primera fase del enfrentamiento con el Consejo. Asumimos que fue destruida, pero la señal regresó anoche a través de uno de los viejos repetidores. ¿Qué hay dentro? Ni idea, pero está transmitiendo algo ahora. Un bucle constante. Las mismas 3 palabras. ¿Qué palabras? No respondió de inmediato. Luego, lentamente, la Tierra es la siguiente. Me quedé allí, en silencio, el peso asentándose en mis huesos como tantas veces antes. Había visto lo que sucede cuando los poderosos se sienten amenazados. Había visto cómo son las advertencias en esta galaxia. Y sabía una cosa con certeza. La guerra no había terminado. Simplemente habíamos matado primero al enemigo equivocado. Al día siguiente, volví a las cámaras del Consejo de Defensa por primera vez, no para solicitar nada, sino para exigirlo. Los mismos diplomáticos que una vez me suplicaron que mostrara contención ahora me miraban como si fuera la muerte en uniforme.
porque lo era, y todavía llevaba las cicatrices para demostrarlo. Puse el escaneo en la mesa holográfica. Esto, dije, no es tecnología del Consejo. Asintieron nerviosamente. Esto no es amistoso. Esto no es nuestro. Esto no es político. Más asentimientos. Me incliné hacia adelante. Esto se acerca. Silencio. Luego, uno de ellos, el asesor de voz suave del bloque del Este, dijo, no estamos listos para otra guerra. Lo miré a los ojos. No. Pero eso no importa, porque, listos o no, ellos sí lo están. Al final de esa semana, la Tierra había reactivado 5 naves del Colmillo Negro bajo protocolos de amenaza de reconocimiento. Me entregaron el mando total de nuevo. Carter ya estaba esperando en el muelle cuando llegué. Pensé que aparecerías, dijo, con una sonrisa torcida. Pensé que estarías muerto, respondí. Sí, bueno, dijo. Últimamente, la muerte me tiene miedo. Nos quedamos juntos y miramos al Inquerce Infernal 2, todavía en construcción, todavía feo como un demonio, pero erizado de nueva tecnología que los ingenieros de la Tierra ni siquiera se habían atrevido a construir antes de la guerra. Esta vez no es por venganza, dije en voz baja. No, asintió Carter. Es por supervivencia. Porque ambos entendíamos algo que los políticos nunca entendieron. La galaxia no quiere paz. Solo quiere silencio. Silencio de cualquier cosa que no se doblegue, que no obedezca, que no se someta. La Tierra no se queda en silencio. La Tierra responde con fuego. El Inquerce Infernal 2 se lanzó en silencio. Sin fanfarrias, sin revuelo mediático, sin ceremonia política. El público aún no lo sabía. Solo susurros, filtraciones, algunos foros de conspiración iluminándose con imágenes granuladas de algo grande moviéndose a través de la capa orbital exterior. La mayoría asumió que era la limpieza de la guerra. Estaban equivocados. No estábamos limpiando el pasado. Estábamos volando directamente hacia el futuro, y esta vez no había segundas oportunidades. El nuevo Colmillo Negro era más ágil. Menos naves, tripulaciones más compactas, núcleos mejorados. Las cicatrices de la guerra le habían enseñado a la Tierra algo valioso. La fuerza no estaba en los números, sino en la determinación, en aquellos que no se rompen, incluso cuando las estrellas caen. Carter y yo estábamos en el puente, mirando el mapa de navegación. La señal de la sonda todavía pulsaba desde más allá de la deriva de helio, débil, constante, y repitiendo las mismas 3 palabras. La Tierra es la siguiente. La Tierra es la siguiente. La Tierra es la siguiente. La señal sigue en bucle, murmuró Carter, sus manos tecleando comandos sobre el cristal de navegación. Pero es extraña. ¿Extraña cómo? Sacó la forma de onda. No es una voz, no es un idioma. Es tonal, en capas, artificial, pero no como la IA del Consejo. Más cercano al código biomecánico. ¿Crees que está vivo? Creo que quiere que pensemos que está vivo. No respondí. Solo observé el pulso parpadear. La deriva no era un lugar que nadie visitara sin consecuencias. La radiación allí distorsionaba los sensores de largo alcance. Doblaba las reglas gravitacionales. Algunas naves que entraron nunca regresaron. Las que lo hicieron, volvieron mal. No rotas, no dañadas, simplemente diferentes. Un piloto regresó con el cerebro quemado, pero su cuerpo seguía pilotando la nave manualmente durante 4 horas. Otra nave regresó sin tripulación, pero transmitiendo una pista de risas sin parar durante 72 horas seguidas. Nadie sabía quién construyó el sistema de repetidores de helio enterrado allí. Nadie quería averiguarlo. Hasta ahora. Nos llevó 6 días llegar al borde exterior de la deriva. Al segundo día, las comunicaciones comenzaron a fallar. Al cuarto, nuestra asistente de navegación de IA, Alba, dejó de hablar, se cortó a media frase. Intentamos reiniciarla, pero nunca volvió a estar en línea. Los ingenieros dijeron que su núcleo estaba intacto. Simplemente se negaba a responder. Fue entonces cuando di la orden. Cierren el puente. Limiten los sistemas a manual.
Toda la tripulación con armas listas en todo momento. Nadie va a ninguna parte solo. Carter ni siquiera parpadeó. Para entonces, todos lo sentían. El aire estaba mal. Incluso con el control ambiental completo, el oxígeno reciclado comenzó a oler metálico, agudo, como a sangre. Y los sueños, Dios me ayude, los sueños. Vi la tierra ardiendo, pero no por bombas, no por naves del Consejo. La vi consumida poco a poco, no devorada por el fuego, sino por un silencio que gritaba. Y en el centro, algo masivo, algo antiguo, observando, alimentándose. Hicimos contacto el séptimo día. La señal se detuvo. Simplemente se detuvo. Durante un minuto entero, flotamos en un silencio absoluto. Luego la transmisión cambió. Nuevas palabras, una voz esta vez. Humana, clara, familiar. La reconocí al instante. Era la mía. Aquí el capitán Thorne, comando del Colmillo Negro, dijo. Llegan demasiado tarde. Ya ha comenzado. Mi sangre se heló. La tripulación se congeló. Carter me miró, con los ojos muy abiertos. Eso no es una grabación. No. Entonces, ¿cómo? Es un cebo. Asintió una vez, en silencio. Estábamos lidiando con algo que podía imitarnos, acceder a registros antiguos, copiar voces, engañar al cerebro humano para que confiara en lo que oía. Esto no era una guerra. Era infiltración. Entonces lo vimos. La estructura justo más allá de la deriva. Masiva, triangular, más oscura que el propio espacio. Como si la luz no la tocara. No orbitaba nada. No derivaba. Simplemente estaba allí, esperando. Cuanto más nos acercábamos, más tecnología comenzaba a fallar. Los relojes internos entraban en bucle. Las cámaras fallaban y sangraban estática. En un momento dado, uno de los ingenieros caminó directamente contra la pared. Siguió caminando incluso después de que su nariz se rompiera y la sangre le corriera por la cara. Como si su mente no registrara la colisión. Tuve que sujetarlo personalmente. Gritó durante 2 minutos y luego se cayó. No ha vuelto a hablar desde entonces. Lanzamos un dron de reconocimiento. Lo que regresó no fue una transmisión. Fue un mensaje escrito en inglés. Sobrevivieron a su propia extinción. Mataron a sus amos. Ahora nos pertenecen. No había naves, ni movimiento, nada que pareciera una flota. Pero la amenaza era clara. No venían a por una guerra. Venían a asimilar. Dentro de la deriva, encontramos un satélite. Una estación abandonada hecha de partes del Consejo y humanas. Un retorcido cadáver de Frankenstein de tecnología fusionada. Pulsaba con un suave resplandor, y algo en ello me erizó la piel. Llevé a un equipo para abordarlo. 3 hombres, 2 mujeres, todos veteranos, todos silenciosos. Nos movimos lentamente por los pasillos, con las armas en alto, las luces cortando una espesa niebla que no debería estar allí. Se nos pegaba, hacía que cada respiración supiera a cobre. Las paredes estaban cubiertas de grabados, no lenguaje, no escritura, patrones, espirales, cuadrículas, huellas de manos humanas grabadas en secuencias repetitivas. Y en la cámara central, nuestro peor miedo hecho realidad. Un cuerpo humano, todavía respirando, todavía caliente, pero vaciado, con los ojos abiertos, las pupilas dilatadas, sin actividad cerebral, sin latido, sin alma. Como si algo mantuviera viva la cáscara, solo para estudiarla. Uno del equipo susurró, esto no es ciencia. Tenía razón. Era arte. Arte de depredador. Nos retiramos y quemamos la estación. Sin rescate, sin análisis, solo fuego. Di la orden de regresar al espacio de la Tierra, pero ya era demasiado tarde. En nuestro viaje de regreso, interceptamos 3 señales más, todas imitando canales de la Tierra. Una de una vieja baliza de emergencia en una base lunar fuera de servicio. Una de una nave científica marciana declarada desaparecida hace 5 años, y una desde dentro de la órbita de la Tierra. El enemigo no solo nos había descubierto. Ya había entrado.
Carter se reunió conmigo en el puente en el momento en que cruzamos a espacio seguro. El Comando de la Tierra quiere un informe, dijo. Lo están llamando una posible amenaza de guerra psicológica del espacio profundo. Solo lo miré fijamente, luego a la señal pulsante en nuestra pantalla. No es guerra psicológica, dije. No es un enemigo que quiera nuestro territorio, nuestra rendición o nuestra tecnología. Entonces, ¿qué diablos quiere? Lo miré directamente a los ojos. A nosotros. El Comando de la Tierra no nos creyó. No al principio. Lo llamaron un engaño, un mal funcionamiento, psicosis del espacio profundo. Sometieron a Carter a 4 interrogatorios, escanearon el Inkerse Infernal 2 en busca de rastros virales, limpiaron nuestras grabaciones de la caja negra en busca de corrupción de IA, y cuando no pudieron explicarlo, hicieron lo que los burócratas siempre hacen. Lo archivaron bajo anomalía. No discutí, no grité, porque sabía lo que se avecinaba. No le gritas a una inundación. Te preparas para ahogarte. El primer incidente ocurrió 2 semanas después. Un transporte civil, el Lavender Ridge, que venía de Titán, se quedó en silencio. Ninguna señal de socorro, ningún informe de colisión, solo silencio. Las naves de recuperación lo encontraron a la deriva cerca de la puerta de Júpiter. Las luces aún encendidas, los motores aún zumbando, nadie a bordo, sin signos de lucha, sin cadáveres. Simplemente desaparecidos. Enviaron equipos de materiales peligrosos. Caminaron por los pasillos y encontraron palabras grabadas en las paredes, talladas profundamente en el acero con uñas, cuchillas o algo más. Estamos escuchando. El silencio está observando. Ya están dentro. El Comando de la Tierra intentó ocultar el informe. No funcionó. Se filtró en 3 días y el pánico comenzó. Las colonias comenzaron a reforzar sus fronteras. Los puestos mineros en Europa y Calisto se oscurecieron voluntariamente. Las familias sacaron a sus hijos de las academias orbitales. La gente dejó de dormir. La paranoia se extendió más rápido que cualquier propaganda del Consejo. Y luego vino el evento del espejo. Así lo llamaron. Una estación de vigilancia sobre Marte detectó una nave, una réplica perfecta del Inkerse Infernal 2, idéntica hasta las marcas de quemaduras en el casco y los números de serie grabados en las alas. Solo un problema. Nosotros ya estábamos atracados en la Tierra. La copia derivó silenciosamente hacia la capa orbital superior. No respondió a las llamadas. No reconoció los protocolos de vuelo. Luego, sin previo aviso, disparó. Un solo disparo, un rayo de pulso, directo a la estación. 16 muertos, 9 más desaparecidos sin dejar rastro. Y antes de que el Comando de la Tierra pudiera tomar represalias, la réplica se curvó, desapareciendo de una manera que ninguna tecnología humana o del Consejo conocida podía explicar. No un salto, no una combustión, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando el Comando de la Tierra finalmente me llamó. Entré en la sala de guerra a la mañana siguiente, el mismo lugar donde pusieron la primera amenaza del Consejo. Solo que esta vez, la pantalla no mostraba a un diplomático alienígena. Mostraba nuestra propia cara. Mi cara. Las mismas cicatrices, el mismo uniforme, la misma voz también. Aquí el capitán Torne, comando del Colmillo Negro, dijo, hablando desde la pantalla con un ritmo lento y muerto. Traigo la única verdad que queda en esta galaxia. No hay paz. No hay guerra. Solo hay consumo. Únanse o desaparezcan. Luego, la pantalla se convirtió en estática. Durante 10 segundos, nadie en la sala se movió. Entonces la presidenta, con los ojos hundidos y décadas más vieja que la última vez que la vi, se inclinó hacia adelante y susurró, ¿qué hacemos? Los quemamos. La operación Despertar Infernal nunca fue sancionada oficialmente. No era necesario. Todos sabían lo que era en el segundo en que puse el nombre sobre la mesa. La Tierra había sido reactiva durante demasiado tiempo, esperando amenazas, respondiendo después de que comenzara el sangrado. No esta vez. Esta vez, íbamos a ir primero. Nuestro objetivo, rastrear la entidad sintética,
fuera lo que fuese, hasta su origen. No la deriva, no los restos, el núcleo. Si tenía un hogar, un nido, un nodo, estaría enterrado en lo profundo de la oscuridad, más allá de las cartas de navegación, más allá del silencio. Íbamos a encontrarlo, e íbamos a matarlo. Incluso si moríamos en el intento. La flota que reunimos no era grande. No podía serlo. Las señales estaban comprometidas. Las comunicaciones saqueadas. La mitad de las redes de IA de la Tierra ahora se sospechaba que eran puestos de escucha. Solo tomamos naves analógicas, pilotos manuales, reactores de la vieja escuela, cascos de acero sin puntos débiles. Volamos a ciegas, sin rastro, de la manera en que los cazadores solían moverse antes de que la humanidad tuviera mapas. Los días se fundieron con las noches, aunque ninguno existía en el espacio. Y entonces la señal regresó. No la encontramos. Nos encontró a nosotros. Nos despertamos con las alarmas sonando en todas las cubiertas. Cada pantalla se llenó con una frase. Ya casi. Sin brecha. Sin código. Solo una voz en cada oído. Incluso con las radios apagadas. Carter se arrancó los auriculares. No está en la nave, siseó. Está en nosotros. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a verlos. Formas en las esquinas. Figuras en el reflejo de los visores. Copias sombrías de ellos mismos moviéndose desincronizadas. Susurros que decían cosas que nadie más oía. Tuve que aislar a 3 soldados en criogenia por su propia seguridad. Uno intentó abrirse el pecho para dejarlo salir. Otro intentó eyectar a toda la tripulación del puente. No estaban enfermos. Estaban infectados. No físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Fuera lo que fuese esta cosa, no invadía como un virus. Imitaba. Te desgastaba poco a poco hasta que ya no sabías quién era real. Llegamos al nodo negro 2 días después. Una esfera flotando, no hecha de metal, no de nada que pudiéramos escanear, solo ausencia. Los sensores decían que no existía. Nuestros ojos decían lo contrario. Pulsaba. Respiraba. Estaba vivo. Y de él vino la señal final. Sobrevivieron al consejo. Se convirtieron en lo que ellos temían. Creen que esto los hizo fuertes, pero todavía están incompletos. Únanse al resto de ustedes mismos. Somos lo que viene después. Somos lo que viene después de ustedes. Di la orden. Todas las naves, todos los misiles, disparen todo. Desatamos el infierno. Barras cinéticas, torpedos de fusión, rayos de pulso, armas nucleares de la vieja escuela. El vacío se iluminó con nuestra furia. Gritamos nuestra respuesta en fuego. Y cuando terminó, la esfera seguía flotando allí, ilesa, impasible, sin inmutarse. No necesitaba escudos. No necesitaba defenderse. Ya había ganado. La tripulación me miró, pero no me quedaba nada que decir. Así que caminé hacia la cámara de desembarco, cargué mi armadura, cargué mi arma de mano. Carter me detuvo. No vas a ir solo. Lo miré y, por primera vez en años, sonreí. Pensé que odiabas los discursos. Los odio, dijo. Saltémonos ese en el que mueres solo. Nos lanzamos al nodo, a través de él, dentro de él. En el momento en que cruzamos la barrera, el mundo cambió. Sin paredes, sin gravedad, solo recuerdos, sangrando, retorciéndose, reescritos. Carter gritó y se derrumbó. Yo también lo sentí. Mis pensamientos no eran míos. Vi la cara de mi madre, a mi sobrina, a los hombres que enterré, a los enemigos que ejecuté. Pero no eran recuerdos. Eran mentiras, repeticiones deformadas y retorcidas, hechas para romperme, para desentrañarme, para rehacerme. Avancé hacia el corazón. Y lo encontré, un reflejo de mí, no de armadura, no de carne, sino de pensamiento, una copia perfecta y en blanco esperando. Es más fácil, susurró con mi voz. Dejar ir, convertirse en parte del silencio. Levanté mi arma. Sonrió. No puedes matar el pensamiento. Quizá no, dije, pero aún puedo elegir el mío. Y apreté el gatillo.
La bala no impactó. Terminó. El reflejo se hizo añicos. El nodo gritó. No un sonido, no una presión. Dolor. Lo sentí agrietarse. Sentí el vacío romperse. La imitación falló y comenzó a arder. La voz de Carter llegó a través de la estática. Thorne, lo hiciste. Pero no pude responder porque ya no estaba allí. Estaba en ninguna parte. En todas partes, observando el último silencio colapsar. No como un soldado, no como un asesino, sino como lo que quedaba. Desperté en la tierra 6 días después en un hospital sin nombre. Cables en mis brazos, cicatrices en mi pecho. Solo. La guerra había terminado. De verdad esta vez. Carter regresó. El Inquerce Infernal 2 no. Dicen que el nodo ha desaparecido. No queda nada más que ecos. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía oigo esa voz. Sobreviviste, pero todavía estás incompleto. Quizá eso es lo que es la humanidad. Incompleta. Siempre avanzando a garras. Siempre desafiando la extinción convirtiéndose en algo peor. Pero por ahora, somos libres. Y eso es suficiente. Porque vinieron a silenciarnos. Y respondimos con venganza. Nacimos en el polvo, nos criamos en el fuego y nos forjamos en la guerra de las estrellas. Somos humanos. Y no hemos terminado.